Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas y con esto pretendo cerrar con este episodio número 5 esta historia de la persecución judicial contra los periodistas que osamos investigar al Sodalicium Christiane Vitae. De repente no es una persecución, se han puesto a pensar, de repente es un delirio de persecución que tenemos Daniel Llovera, Paolo Gas y este pequeño servidor. Si no, ese es otro filón, ¿no? ¿Por qué Paolo Gas, Daniel Llovera y este pequeño servidor afirmamos, sostenemos constantemente en el tiempo que somos como presas que quieren ser cazadas por esta organización sectaria y de características mafiosas, alias Sodalicio de Vida Cristiana, que depende de un dicasterio vaticano? Quizás porque, sí, pues tenemos un delirio de persecución, una alteración psicológica, estamos paranoicos y creemos que nos están cazando, que nos están persiguiendo. O de repente, ese es otro filón, es parte de una estrategia legal leguleya de nuestra parte para distraer a la opinión pública. ¿Por qué no? ¿Por qué los tres periodistas que hemos investigado el caso Sodalicium hemos terminado como investigados? ¿Padecemos algún trastorno? ¿Requerimos de atención psiquiátrica, psicológica? A ver, esbocemos una somera línea del tiempo para que ustedes juzguen y, digamos, decidan si hay persecución o hay delirio de persecución o hay una estrategia pendeja, leguleya para distraer a la opinión pública, ¿no? Y estamos con algún tipo de alteración patológica, usando algún tipo de artilugio abogadil para solapar nuestras fechorías. Bueno, todo empezó cuando mi colega y amiga Paolo Gas y este pequeño servidor publicamos la investigación periodística Mitad monjes, mitad soldados, editada por Planeta hacia fines de octubre del año 2015. Luego de un lustro, 5 años de pesquisas, recopilación de testimonios, investigación, en fin, que trajeron revelaciones asombrosas y al mismo tiempo aterradoras, ¿no? Bueno, siempre tuvimos la certeza y la convicción de que el Sodalicium, después de esta publicación, iba a tomar represalias con nosotros. Estaba previsto. Y pueden dar fe de ello los directivos de la editorial Planeta de ese entonces. Eso en respuesta al cúmulo de acusaciones e imputaciones que están contenidas en este libro de investigación. Asumíamos que el Sodalicio nos iba a devolver el guantazo con cartas notariales, querellas por difamación y o campañas difamatorias. Porque la amenaza judicial está en el ADN del Sodalicio. Es un ADN sodalite. La respuesta bravucona es rúbrica sodalite y es su manera consabida de responder, de contestar, ¿no? de retrucar dando coces.
como los burros, como los caballos, de instrumentalizar la justicia para vengarse o salirse con la suya. Eso es un dato de la realidad. Miren si no la respuesta del cura Jaime Bertel respecto de su expulsión. Amenazó notarialmente nada menos que al nuncio apostólico en el Perú, a Paolo Rocco. Bueno, para nuestra sorpresa, ello no ocurrió. No ocurrió en ese momento. No ocurrió instantáneamente. No ocurrió en el acto, pero ocurrió. Eh, el tsunami, luego del escándalo, de la exposición, de los abusos, fue tan grande y tan monumental que primero necesitaron dedicarle mucho tiempo y mucho dinero para gestionar la crisis reputacional ocasionada por los destapes periodísticos. Fue recién a mediados del año 2018 cuando empezó el verdadero asedio. ¿Y de qué manera, por Dios? ¿De qué manera? En el 2018, en el contexto de la visita del pontífice argentino a Chile y Perú, ojo, en ese momento el jefe de los católicos no era ni por asomo el papa que conocemos ahora. Ojo, era un papa más indolente, más permisivo, más indiferente respecto del fenómeno de la pederastia clerical en su institución. Bueno, en ese contexto, en ese año, yo escribí en mi blog, en La Mula, eh, un texto titulado El Juan Barros peruano, con fecha 20 de enero del 2018. Y en este comentaba un hecho que advirtió previamente Paolo Ugaz en Twitter durante la presencia de el Papa Francisco en el Perú. ¿A qué hecho me refiero? Bueno, uno bastante curioso en ese momento para nosotros, que detectó Pau, porque a mí se me había pasado. ¿Qué había ocurrido? Que el discurso de honor en la ciudad de Trujillo, durante la visita del Papa, lo dio nada menos que el entonces sodálite arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi. Y lo hizo con el beneplácito de la Conferencia Episcopal Peruana. El sodalicio, para más señas, una semana antes había sido comisariado por el Vaticano. Mi texto decía a la letra: quienes hemos seguido el caso Caradima en Chile, sabemos perfectamente quién es Juan Barros. Era uno de los hombres más cercanos al pederasta Fernando Caradima y de los que participó en maltratos psicológicos con los subordinados de la parroquia El Bosque. La primera denuncia que se hace en el año 2000 contra el sodalicio, formulada por el periodista José Enrique Escardo, es contra el sodálite Eguren. Dicho sea de paso, uno de los discípulos directos y cercanos de Luis Fernando Figari y miembro de la denominada generación fundacional. O sea, alguien que, como Germán Doig, Virgilio Levalli y Jaime Bertel, le conocen todas
sus cosas al fundador del sodalicio. Por eso, el símil con Barros le cae como un guante. Ojo, que cuando yo escribí le conocen todas sus cosas al fundador del sodalicio, no hacía alusión a los temas de abusos sexuales, ¿ah? De eso me enteré después, pero en ese momento no hacía alusión a eso. Hacía alusión a lo que era evidente, que Luis Fernando Figari no hizo, no construyó, no edificó el sodalicio solito, pues. Lo hizo con su generación fundacional. Germán Doig, Virgilio Levalli, José Antonio Eguren, José Ambrosic, Alfredo Garland, Emilio Garro, entre otros. Todos fueron copartícipes de la construcción de esta cultura de abuso de poder. En fin, lo que sucedió en ese marco histórico de la visita del Papa, recordarán los memoriosos, fue lamentable, fue patético, fue triste e indignante a la vez. El padre Jorge, o el Papa Francisco, respondió altaneramente a una periodista que lo encaró por el caso de el obispo Juan Barros. Vamos a ese momento. Cuando el Papa visita Chile, lo primero que hace tiene una presentación en La Moneda, la casa de Palacio chilena, donde su primer discurso es sobre el tema de los abusos. Y yo debo reconocer que fue un discurso impecable. 10 minutos aproximadamente. Ante la presidenta de entonces, Bachelet, estaba también el presidente electo, Sebastián Piñera, toda la clase política chilena. Irrebatible. Acto seguido, en el Parque O'Higgins, concelebra una misa y en esa misa los 4 obispos que tenía Fernando Caradima concelebran con el Papa. Yo estaba ahí y lo que vi fue asombroso. A partir de ese momento hubo un parteaguas. Los chilenos decidieron no salir a las calles a acompañar al Papa en su visita por Santiago, en su paseo por Santiago en el Papamóvil, porque les jodió esa imagen de el Papa con los concelebrantes encubridores de Fernando Caradín y cómplices de los abusos, de la manipulación psicológica, el abuso espiritual, etc. Barros era el obispo de Osorno en ese momento y el Papa lo defendió. El Papa no solamente se puso gallito con la periodista, esto fue ya en Iquique, antes de venirse a Lima, y lo volvió a hacer en el camino, en el aire, en el avión de vuelta a Roma. Volvió a hacer lo mismo, exigió pruebas a los denunciantes, a las víctimas de Caradima, revictimizándolas y prácticamente llamándolas mentirosas. Eso fue lo que hizo. Luego intentó alguna respuesta a lo que no dijo en el Perú, lo dijo en el aire, en el avión, tratando un discurso enrevesadísimo sobre el caso Sodalicio que nadie entendió, eh, relativizando los abusos de poder, ¿no? Como sea, en ese escenario todavía favorable a la cultura de silencio, favorable a la cultura de impunidad en la iglesia, José Antonio Eguren fue el primero, luego de la visita, en iniciar el hostigamiento judicial contra los autores de Mitad monjes, mitad soldados.
Con fecha 20 de marzo del 2018, el obispo Sodalite me cursó una carta notarial exigiendo que me rectifique por mi artículo del Juan Barros peruano, obviamente en alusión a él, ¿no? En el artículo, además, vinculaba a José Antonio Euren con la cultura de abuso de poder y, apelando al reporte fiel, citaba un reportaje elaborado por la cadena Al Jazeera, cuya investigación había estado a cargo, entre otros, por el periodista peruano Daniel Llovera. Y en este reportaje se mencionaba a Eguren asociado a empresas inmobiliarias relacionadas al sodalicium Christianevite. Su extensa respuesta fue publicada íntegra en mi blog, pero yo no me rectifiqué. Lo curioso, este datito curioso en el que nadie se ha fijado, es que yo no fui el único que utilizó el símil. Lo mismo, palabras más, palabras menos, escribieron en su momento, en esos días, en diversos diarios peruanos, Jorge Brus, La República, 22 de enero del 2018. Luis Daveluy, Perú 21, 22 de enero del 2018. Sigrid Bazán, en La República, 24 de enero del 2018. Rafa León, en Caretas, 25 de enero del 2018. Y Mijael Garrido Leca, en Perú 21, el 20 de octubre del 2018, publicó una columna sobre Uren titulada El Juan Barros peruano. Pero, pero, de los 7 que nos habíamos referido a esta aparición que nos sorprendió y nos dejó un poquito perplejos, por lo menos a estos 7 que estoy mencionando, donde me incluyo, de los 7, Eguren solamente escogió a 2 para querellar, a Paolo Gas y a mí, a los autores de Mitad monjes, mitad soldados, la investigación que le puso la lupaza encima de el movimiento, la institución, la sociedad de vida apostólica a la que en ese instante pertenecía José Antonio Eguren. Posteriormente se le abre un proceso a Daniel Llovera, una querella por difamación, y este último fue llevado a juicio ya no por Eguren, sino por Alberto Gómez de la Torre, un exfuncionario de una empresa asociada también a la fundación de Luis Fernando Figari. Y nadie más. Nadie más. Este proceso kafkiano que comenzó ahí, oficialmente, a los 3 periodistas, está narrado con pelos y señales en, en este tocho de casi 1000 páginas, donde 107 se dedican a describir con pelos y señales esta cacería, este asedio interminable. Bueno, a pesar de todo lo que esgrimía José Antonio Uren, que no tenía ningún sentido y se escurría entre los dedos por la ausencia de sustentos, fui sentenciado, fui condenado y fui llevado con forceps hasta Piura a litigar. Bueno, el texto lo escribí en Lima. Y hasta la fecha, todo hay que decirlo, el único puto condenado por el caso Sodalicio. Alucinante, ¿eh? Bueno, el fallo judicial luego se extinguió porque Eguren reculó. Se desistió, como se dice guachafamente en el argot judicial. Y al desistirse, con el desistimiento,
la condena se extinguió, se evaporó, se desvaneció, se esfumó. Tan es así que no tengo antecedentes penales de nada. Aunque algunos digan, no, pero está la condena. ¿Qué condena? Ya no existe, pues. Yo quería seguir. Y eso consta en actas en Piura. Yo dije, nos vamos hasta la Suprema. Vamos hasta el final. Pero Eguren reculó, arrugó. ¿Por qué? Porque intervino el nuncio apostólico de esa época, el italiano Nicola Girasoli, intervino el flamante arzobispo de Lima, próximo cardenal, Carlos Castillo Matasollo, y la conferencia episcopal emitieron un pronunciamiento, y creo que histórico, donde rompen el espíritu de cuerpo, toman posición a favor de nosotros y le meten un jalón de orejas público a José Antonio Eguren y lo ponen contra las cuerdas. Y Eguren, advirtiendo las posibles consecuencias que podría suponer que lo saquen de su arquidiócesis, desistió. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? A partir de ese momento, Eguren da un paso al costado, también retira la querella contra Paolo Ugaz. No solamente sale Eguren de la escena, sale también Así Prensa, un portal de noticias católico que en ese momento dirigía el también sodálite Alejandro Bermúdez, que acompañaba la campaña judicial de forma mediática contra nosotros, pero la contraofensiva no se detuvo ahí, no se frenó, al contrario, adoptó un nuevo formato y se agudizó y hasta se sofisticó. Y se hizo con un elenco estable, vamos a llamarlo no sodalite, pero elenco estable al fin y a favor y a fin de los intereses y conveniente a los intereses del sodalicio. Digo no sodalites porque eran ajenos a la organización. Se trataba de personajes que ni siquiera eran identificables por los miembros de la familia espiritual, por la familia sodálite. Y de súbito, de igual forma, apareció en redes una granja de troles que replicaban y magnificaban las mentiras que comenzaron a inventar estos personajillos de este elenco estable. Error nuestro, no responder desde un inicio a esta panda de difamadores. Porque en su momento, la verdad que las fábulas que comenzaron a circular y a propalar indiscriminadamente eran cualquier cosa. Las consideramos demasiado disparatadas y ridículas, y algunas hasta divertidas, pero que adquirieron luego un surrealismo bufonesco al inicio, pero para nuestro asombro, con el tiempo terminó calando y percolando de una manera que jamás pensamos que iba a ocurrir. En síntesis, el ajuste de cuentas del sodalicium recién adquiriría una forma más grande con los nuevos protagonistas que reemplazaron al sodalite Eguren, a Así Prensa, en el juego de desacreditar a los mensajeros, porque eso es lo que somos. Somos
modestos mensajeros, que hemos hecho una investigación que no les ha gustado, pero bueno, pues, o sea, nosotros no perpetramos los abusos, ¿no? Simplemente los denunciamos y los expusimos. Pero en fin, hasta poco antes de eso, era sumamente claro para cualquiera que la demanda de José Antonio Eguren era una respuesta oficial del Sodalicium contra los periodistas que revelaron el mayor caso de abusos de la Iglesia Católica en el Perú. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un pronunciamiento editorial del diario La República el 1 de noviembre del 2018. No fue el único medio que se pronunció, por cierto. ¿Qué más dijo La República ese día? Es además un claro ataque contra la libertad de expresión y una advertencia para que no se difundan nuevas revelaciones. Lo único que hicieron los denunciados, Pedro Salinas y Paul Ugaz, es cumplir con su deber. No obstante, como adelanté hace un rato, la exhibición de la prepotencia de esta campaña de acoso y derribo no cesó y se dio a través de enlodamientos en espacios de dudosa reputación, es verdad, pero se dieron, y lo que no previmos, en tándem con instancias fiscales y judiciales. Todo era grotesco, todo era estrambótico, pero esta maquinaria comenzó a caminar y poco a poco se fue volviendo extenuante, exasperante y agotadora, ¿no? Y algo no menos importante, nos desenfocaba de lo esencial para nosotros en ese momento, porque resulta que luego del lanzamiento de Mitad Monjes, Mitad Soldados en el año 2015, que luego tuvo una segunda edición en el 2016 con 100 páginas adicionales, con más testimonios, más denuncias, y ahí es donde Pau engancha con el tema del dinero, porque Mitad Monjes, Mitad Soldados, nos dimos cuenta, luego solamente mostraba la puntita del iceberg, había muchas cosas más. Toda esta campaña mediático-judicial contra nosotros, ¿qué hizo? Que de un lado, Pau se desenfocara en el tema que había entrado con todo, seguir el camino del dinero. Y a mí, del otro lado, que me había propuesto escribir el tocho, el ladrillo sin noticias de Dios, para contar todo lo que ocurrió después de la publicación Mitad Monjes, Mitad Soldados. Y que esta publicación, años más tarde, junto con Mitad Monjes, Mitad Soldados, así como La Jaula Invisible de Martín López de Romaña, sirvieron como los principales insumos para la denominada Misión Scicluna Bertomeu, o Misión Especial del Papa, que llegó a fines de julio del año pasado. Pero en ese momento estamos bien lejos de eso. La misión estaba muy lejos de crearse, de imaginarse, de concebirse siquiera. Para eso pasaron 5 años largos, un lustro eterno. Pero volviendo al trapo, los sodalovers y sodatroles entusiastas, me refiero a los de este elenco estable, que a coro nos lanzaban improperios, insultos, nos inventaban historias inflamadas a diestra y siniestra, ¿no?
repartiéndose funciones entre ellos, una cosa muy, muy curiosa en esta historia. Parecían no tener ninguna otra motivación en la vida que dedicarse a jodernos la vida. En serio, porque se dedicaban exclusivamente a nosotros, como si la vida se les fuese en eso. Claramente el objetivo era desprestigiarnos, estigmatizarnos, demonizarnos a cualquier precio, a cualquier precio. Y nos regalaron de todo, ¿no? Navajazos, escupitajos, adjetivos chirriantes, y que fueron, por cierto, acompañados de querellas y demandas calumniosas. Ya no nos imputaban o nos señalaban el uso de metáforas incómodas o acusaban 7 tweets rememorativos como los de Pau, sino nos acusaban, nos comenzaron a acusar de crímenes, crímenes abominables, reprochables, ¿no? Delitos infames y qué sé yo. Una vez más, la historia con pelos y señales está en Sin Noticias de Dios, entre las páginas 723 y 830. Es decir, hay 107 páginas dedicadas a este tema que, todo hay que decirlo, deberían ser actualizadas porque hay un montón de cosas que han pasado luego desde la publicación de Sin Noticias de Dios en diciembre del 2022, porque el hostigamiento ha llegado ya a niveles inauditos e inimaginables. Continúo. Bueno, estos medios, entre comillas, ¿no? Que fueron utilizados para, para estas campañas fueron unos cuantos, no fueron muchos, pero cumplieron su misión. Eran los portales La Abeja y Café Viena, los pasquines Expreso y La Razón, y algunos espacios más masivos como Willax y PBO. Esa era, ese era el escenario, los espacios en los que comenzaron a aparecer de forma en simultáneo las cosas que se decían sobre nosotros e iban armando una narrativa. Uno decía una cosa, luego se ampliaba en el otro medio y luego se ampliaba en el otro medio y luego terminaban con una historia rocambolesca alucinantes. Ahí los argumentos fueron de todo calibre e incluso hasta psicodélicos, por ponerles algún nombre, ¿no? Como uno de La Abeja del 20 de enero del 2020, que dice: no nos debe llamar la atención que el reportaje de Al Jazeera sobre la presencia del sodalicio en Piura y sus supuestos lazos con invasores de tierras se haya coordinado con Paolo Gas gracias a los Vargas Llosa. Piura, en sus serranías, tiene yacimientos de uranio y plutonio de alta calidad. No es casual que los árabes de Al Jazeera tengan intereses comerciales y geopolíticos. Para ello, Paolo Gas y Pedro Salinas tratan de derrotar las mentalidades culturales, espirituales piuranas encarnadas en la gobernatura de un obispo del sodalicio. Mm. Como adivinarán, replicar algo así en ese segundo nos pareció una pérdida de tiempo. ¿Qué se puede decir ante una estupidez
de este tamaño. O sea, ¿qué se contesta a eso? Los Vargas Llosa, concretamente Mario y su hija Morgana, se estaban asociando a nosotros, a Pao y a mí, para sacar al sodalicium de Piura, aliarnos con unos árabes y hacernos de las tierras para extraer uranio y plutonio y comercializarlo. ¿En serio? Además, sabe Dios si será cierto que hay uranio y plutonio en Piura, ¿no? Yo me estaba enterando ahí cuando me los pasó, por todo esto me enteraba yo por Pau, porque yo ni los leía. Bueno, nuestra falta de reflejos, porque debí leerlos, nuestra falta de reflejos nos jugó en contra con el tiempo, ¿no? Estos cacógrafos, para llamarlos como son, insistieron con más versiones desfachatadas, disparatadas, delirantes, en las que resultábamos implicados siempre en historias patibularias, ¿no? Criminales, delictivas, y que nuestras intenciones en la investigación del caso Sodalicio estaban envenenadas. Habían intereses detrás. O que además de ser periodistas anticlericales, que odiábamos a la Iglesia Católica y encima éramos ateos, lo cual todo es falso, éramos malas personas. Más todavía éramos gente corrupta, con mala entraña y carentes de ética. Este elenco estable, así como los denominados espacios periodísticos mencionados, estuvo conformado con individuos con nombre y apellido. Luciano Reboredo, director de La Abeja; Edgardo Palomino Martínez; Uri Ben Shmuel; Alberto Gómez de la Torre, entre los principales. Hubo algunos más. El abogado de el entonces arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Uren, Percy García Cabero, por ejemplo, escribió un libro sobre mí, este de acá, que según él, en algún lugar dijo, en realidad no es un libro sobre mí, no es un libro personal, es un libro sobre un caso jurídico. Que se llame como yo es pura coincidencia. Varias de sus fuentes para sustentar los bodrios que hay acá, que son páginas estercoleras, alacranescas, eran, adivinen, Luciano Reboredo, La Abeja, Uriben Esmuel y así. El caso Pedro Salinas, de denunciante de abusos a mancillador de honras. Y publica, pone como portada una foto que me tomaron en una fiesta de demolición de una casa que se iba a convertir en edificio. No ponen la fecha, obviamente. Esto fue antes de que el Papa Francisco se convirtiera, tuviese su proceso de conversión respecto del fenómeno de los abusos dentro de la institución, donde yo cambio de parecer, cambio de opinión, cambia mi percepción respecto de el padre Jorge, porque hay un cambio auténtico en él. Pero eso a Percy García Cabero parece que le importó un carajo, y a sus editores también, porque este libro es del 2019, cuando yo ya tenía una posición distinta a la que aparece acá, que sí, yo efectivamente en ese momento el Papa Francisco me parecía un indolente. ¿Qué le pongo ahí? Panchito, eres un cabrón. En ese momento lo era. Bueno, Daniel Llovera también tuvo su libro, Historia de una difamación. Gambirazio Ediciones 2022.
elaborado por el ex periodista Miguel Ramírez junto con un asistente. Y para la elaboración de este libelo, viajó constantemente a Piura durante 2 años eh, con su asistente y aparentemente, por lo que uno lee, con el único designio de deslegitimar, uno, el reportaje de Al Jazeera y dos, echarle lodo a la trayectoria de Daniel Llovera, quien tiene una trayectoria impecable, ¿no? Y claro, la pregunta es, 2 años viajando a Piura, hoteles, viáticos, estadía, ¿cómo se financió? ¿Quién pagaba esto? ¿Salía de su bolsillo? Todo esto yo se lo pregunté en su momento a Miguel Ramírez. Tengo los WhatsApps. No me quiso responder. Él dice que sí, pero no me respondió nada. Hasta el día de hoy no sabemos cómo se financió esto de acá. Yo para bancar solamente el proceso inicial con Eguren me costó un rehuevo de plata. Y el proceso duró 5 meses. 2 años. ¿Cómo? Lo que sí se puede apreciar acá, en este libelo, en este folleto ponzoñoso contra Daniel Llovera, es que hay un amicus curiae solicitado al polémico escritor Humberto Jara, quien señalaba en la página 149 y 150: el presente informe ha sido solicitado en calidad de amicus curiae por el estudio Aullón y Aullón, abogados economistas. El autor señala que no tiene ningún vínculo ni relación con el sodalicio. Eso lo escribe el propio Jara de sí mismo, que ha sido además una letanía repetida una y otra vez por cada uno de los integrantes del elenco estable. Por si acaso esto lo digo, pero no tiene nada que ver con el sodalicio, porque yo no tengo nada que ver con el sodalicio, lo cual es verdad. Pero todo lo que hacían tenía que ver con los intereses del sodalicio. Bueno, este nombre de este bufete de abogados, Aullón y Aullón, reténganlo para los que no conocen esta historia, porque no es un dato menor. No es un dato menor. Más adelante servirá para explicar y entender cómo encajan las cosas. Bueno, Ramírez, el ex periodista, indicaba en su folleto ponzoñoso que el estudio Aullón era el mismo que representaba a Alberto Gómez de la Torre, este exfuncionario de una de las empresas vinculada al sodalicio, la supuesta víctima difamada por Daniel Llovera. Lo que no dice Miguel Ramírez es que ese estudio también representaba, además de Alberto Gómez de la Torre, que también me pregunto, se dedicó en cuerpo y alma. Él dice que por su buena fama y el honor de su buena reputación, pero vaya, a disparar cartas notariales, querellas por difamación, aquí, allá. Y un día estaba dando una entrevista en Tacna y me cayó en Tacna una carta notarial de Gómez de la Torre, me llegaron como tres. También uno se pregunta, porque también yo he querellado por difamación a tres de estos personajes, y créanme que también me ha costado mi platita.
bolsillos anchos, los del señor Gómez de la Torre. A lo que voy es que estamos hablando de una campaña que, si se van sumando todas estas cosas, estamos hablando de un rehuevo de dinero invertido a jodernos la vida. Bueno, este estudio, no lo dice Ramírez, representaba también los intereses de el hombre de la chequera en el sodalicio, o sea, el cura Jaime Bertel, entre otros sodalites. La cuestión es que, llegado a este punto, mi amiga querida Paola Ugaz es la única huérfana del libro. No hay un libro contra ella. Aunque uno de los sodatroles, este personaje de acá, Edgardo Palomino Martínez, se dedicó con alma, corazón y vida a escribir crónicas tras crónicas sobre Paola Ugaz, que en teoría eran episodios, capítulos de la investigación que iba a ser publicada, titulada algo así como Las Chalinas Verdes y Paola Ugaz. O sea, sí iba a tener un libro Paola Ugaz. Algo pasó con este intelectual de talla mundial, Edgardo Palomino Martínez. Em, Edgardo Palomino Martínez fue uno de los pocos del elenco estable que desarrollaba una doble función. Hubo otros, ¿ah? Pero no eran muchos. Este lo tenía muy claro. Por un lado, escribía artículos alacranescos y difamatorios contra Paolo Ugaz. De refilón me metía un codazo a mí o a nuestro abogado Carlos Rivera, y en simultáneo, se paseaba por entidades del Ministerio Público para demandarme calumniosamente en el ámbito penal. Preparaba variopintas demandas calumniosas contra mí que fueron presentadas en diversas instancias de la Fiscalía de la Nación. De hecho, la situación pasó de castaño a oscuro cuando el 25 de enero del 2021 un fiscal admitió un escrito de Edgardo Palomino Martínez para incorporar a Pao en una investigación de lavado de activos, basado a su vez en una de las denuncias de Luciano Reboredo en La Abeja, que propaló nada menos que Expreso en una nota absolutamente difamatoria y calumniosa titulada Los chats de Paola Ugaz, publicada el 3 de septiembre del 2020. Esa demanda, que siempre es la misma, siempre le han cambiado el nombre. Enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho y no sé qué, y así. Le quitaban la etiqueta porque no pasaba por ahí, plum, la presentaban la misma en otra instancia. Un dato insólito saltó a la luz cuando, en el marco de esta refriega legal contra Pau, nuestro abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, logró hacer confesar a uno de los directivos del diario Expreso, conminándolo por esta publicación difamatoria, y Expreso sostuvo que el mencionado reportaje investigativo, que no tenía firma, el de los chats de Paolo Ugaz, había sido escrito por Uri Ben Shmuel. El autor era Uri Ben Shmuel,
qué raro, qué curioso. Otro de los miembros del elenco estable contra nosotros, quien, por cierto, no escribía en Expreso formalmente, lo hacía en La Razón y en Café Viena. Lo más alucinante es que él, desde La Razón y Café Viena, se escandalizaba de lo publicado por Expreso. ¡Qué horror lo que sale! Pero él lo había escrito. ¿Es surreal o no es surreal lo que estoy contando? Esto lo hacían así, ad honorem, gratuitamente, espontáneamente. ¿Qué los motivaba a estos señores a actuar, además desde una fecha determinada en adelante, en la que, diciendo que yo no conozco a fulano, yo no conozco a Mengano, pero se citaban entre sí, en algún momento se entrevistaban entre ellos e iban alimentando una historia que era un monigote armado para jodernos y llevarnos a litigar al Ministerio Público peruano. Los chats que se le atribuían a Pau, todo hay que decirlo, eran absolutamente falsos, fueron fabricados, fueron inventados y presentados no en formato de pantallazos, screenshots o como se llamen, sino en formato Word. O sea, fueron hechos con dolo. Increíble. Y Expreso, para que vean que rigor periodístico, cero, cero. Lo que había era intención de hacer daño, de joderla a Pau. Pese a que eran inventados y en formato Word y hechos con dolo, Expreso los propaló y los puso en su portada. A ese extremo llegaron. Entonces me río yo, o sea, lo absurdo y lo extremadamente delirante de la historia. Pero todo eso ha venido pasando desde el 2018 hasta el día de hoy. Bueno, ese año, noviembre del 2020, ya estamos en el 2020, la afamada y respetabilísima escritora mexicana Elena Poniatowska le escribió una carta larga, muy sentida, muy bonita, muy hermosa a Paolo Gas. Decía, no es de extrañar que algunos quieran silenciarnos. Tienen miedo de la verdad porque una vez revelada, ya no se puede ocultar ni contener. Hasta ahí la cita a Elena Poniatowska. Más todavía, el Nobel de Literatura 2003, Coetzee, en un video que lo pueden encontrar en YouTube, Coetzee dijo, la persecución de la periodista peruana Paola Ugaz ha suscitado una fuerte preocupación mundial. Paolo Ugaz y su colega Pedro Salinas expusieron graves prácticas en la organización católica Sodalicium Christiane Vitae. Desde que publicaron este hallazgo, Paolo Ugaz ha sufrido una campaña de hostigamiento malicioso que ha incluido amenazas contra ella y sus hijos. Gestos similares en más de una ocasión también fueron públicos por parte de nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, en solidaridad con nosotros, en artículos en España, en el diario El País, en entrevistas televisivas y en entrevistas escritas, eh, que, digamos, siempre vamos a agradecer, ¿no? Porque ayudaron a levantar este caso que hoy pasa por debajo del radar
en la actual prensa peruana, pero por suerte la prensa internacional y los organismos internacionales que definen la libertad de expresión se han ido enterando gracias a Elena Poniatowska, Coetzee, Vargas Llosa, etc. Pero volviendo al bulto, una vez más, estos mismos plumíferos, denigradores, ya habían constituido en ese momento una suerte de maquinaria que presentaba fábulas y luego eran debidamente empaquetadas y hasta con lacito y le daban formato de querella por difamación o demanda penal, que eran demandas calumniosas. Leguleyas todas, papelucheras todas y alacranescas todas, ¿no? En diferentes instancias judiciales y fiscales. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta el infinito y más allá. Siempre eran los mismos personajes, siempre eran los mismos espacios mediáticos, siempre se citaban entre sí, siempre se retroalimentaban entre sí, y a veces entraban y salían como a destajo otros personajillos eh, que pertenecían a lo que Pao definió en su momento como un ecosistema de desinformación y difamación. En otro instante, Pao, quien ha sido golpeada de una manera brutal y feroz, y más que nadie en esta historia, y ha terminado convirtiéndose en una víctima más de esta puñetera organización mafiosa, alias Sodalicio, fue la única, fue la que más ha sido golpeada porque fuera el tema de la misoginia, que es un tema real, entre sus agresores mediáticos y el propio Sodalicio, fue la que además anunció que iba a seguir el dinero, iba a seguir el camino de la plata. Y eso claramente a estas alturas ha sido mucho más relevante para el sodalicium que el tema de los abusos sexuales a menores al interior de su organización. Y así, Pao, como consecuencia, no solamente comercializaba uranio y plutonio con Mario y Morgana Vargas Llosa, lavaba activos, pitufeaba dinero de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inventándole historias que se paseaba por la ciudad de Panamá con maletas llenas de plata, cuando Pao, como muchos, como yo, por ejemplo, conozco el aeropuerto de Panamá donde he hecho escalas, igual que Pao. Pao no conoce la ciudad de Panamá. Igual inventaban las historias, que iba a tal sitio y llevaba la maleta con no sé cuánta plata. Bueno, todo eso y además se dedicaba a a la interceptación de comunicaciones telefónicas. Encima tenía un negocio de chuponeo. Y no exagero nada. Todo está, ya les dije, en el ladrillo. Eh, pero claro, como asumo que nadie ha leído ni leerá mi enciclopedia de casi 1000 páginas, que tiene mucho de crónica personal, parte de guerra, revelación de lo que dicen las carpetas fiscales, un resumen del informe de la Comisión de Belaunde, más testimonios, más denuncias de todo tipo, etc. También está, por cierto, el listado de los principales abusadores no sexuales que participaban activamente en la cultura de abuso de poder.
que, qué coincidencia, ahora han sido expulsados la mayoría formalmente de la institución. Pero estoy tratando de hacer un resumen apretado, pues, en esta nota, con la que pienso cerrar este tema, salvo que me vuelvan a joder, ¿no? Donde regresaré una vez más. Eh, bueno, en esas estamos y hasta ahora hay quienes son incapaces de ver el nexo entre el sodalicio y esta campaña, una campaña de tomo y lomo, una campaña en toda regla de hostigamiento mediático y judicial contra los denunciantes, que, reitero, ha alcanzado ya ribetes inquietantes. 7 años de cárcel para mí, si no quedó claro. Y a mí, mi demanda penal calumniosa ha pasado por 3 fiscales y ya está en manos de un juez, quien decidirá si me voy a un proceso que durará no sé cuántos años y si el proceso se mantiene como ha sido en la parte de la investigación fiscal. No me extrañaría que me encierren en una prisión peruana por 7 años. Porque han sido litros de tinta envenenada, toneladas de estiércol, infinidad de epítetos y calificativos ad hominem, prácticamente, vertidos durante años, metamorfoseados luego de manera prolija, asesorados por abogados, con llegada, con llegada a autoridades claves en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, porque uno no se explica cómo estas cosas avanzan tan rápido en el sistema judicial peruano. Eh, y que son admitidas por fiscales que luego dicen, por si acaso, el ciudadano que ha presentado esta demanda es un ciudadano independiente. En mi caso, ¿no? Reinaldo Avia, en entrevista con Milagros Leiva en Willax. Un ciudadano independiente. Y por si acaso el caso no tiene nada que ver con el sodalicio, también dijo el fiscal Reinaldo Avia. Una vez más, como parte de la letanía usada por todos estos perseguidores, ¿no? Bueno, algún efecto ha surtido esta campañita, porque aquí dicen, no, estos se creen, están con delirio de persecución, se la dan de periodistas perseguidos, los persigue su sombra, nada más, ¿no? Bueno, en mi caso particular, reitero, un monigote armado por este señor Edgardo Palomino Martínez, que se me prendió a la basta el pantalón desde el año 2018, igual que los otros, y miembro activo de este comando de aniquilamiento de la reputación y del honor, presentado ante este fiscal Reinaldo Avia, nombrado, dicho sea de paso, por la fiscal Patricia Benavides. Y el día que lo nombraron, hubo 2 nombramientos, el de él, el de Reinaldo Avia, y el de José Emilio Caballero Miranda. ¡Qué casualidad! El otro fiscal que ha estado implicado en mi caso. Bueno, esto comienza con Reinaldo Avia, luego le toma la posta, quien en ese momento era su mini-mí, Víctor Vidal Fernández, quien llega ya a extremos,
pero así del paroxismo. Por quítame estas pajas, por nada, y de la nada le solicita a un juez prácticamente que me apliquen arresto domiciliario, porque de pronto me convertí en un sujeto de alta peligrosidad para la sociedad peruana. ¿Qué cosa le jodía tanto a Avia como al fiscal Vidal? Que le respondiera, que expusiera todas las falencias y mentiras de su sustentación fiscal. O sea, que me defienda, que hable sobre mi caso, que opine sobre mi caso, que me calle. Era lo que quería. Y se fue hasta un juez con otro expediente, pero un tacazo. Por suerte, en ese segundo me tocó un juez probo que dijo, no le dijo es un absurdo, pero casi. Pero eso es lo que quería, que no saliera de la puerta de mi casa sin permiso del Poder Judicial, que no hable, que no opine sobre el caso, que pague una caución de 7.000 soles, y que guarde una conducta decorosa. Y lo que signifique eso. No, esto realmente ya no sé cómo definirlo. Pero estas cosas siguen pasando, porque ahora el fiscal José Emilio Caballero Miranda, creador de 1592 páginas de aire, porque no hay nada, no hay absolutamente nada en su acusación fiscal. Son 1592 páginas de mala pécora. Eso es. Esa es la acusación de Caballero Miranda, quien pretende encerrarme 7 años en una prisión peruana por el delito de colusión agravada y negociación incompatible. Como he explicado en los programas anteriores, si uno se toma el titánico trabajo de por lo menos leerse las primeras 100 páginas de la acusación fiscal, que he comentado un poco más, casi un poco más de la mitad de, de ese tochazo de no sé cuántos volúmenes, donde no hay más que mentiras tras mentiras tras mentiras, repetidas hasta el cansancio, y que como si al hacer las iterativas se convirtiesen en realidad, no hay nada. No hay ni colusión ni negociación de ningún tipo. Según, supuestamente, según este fiscal desnortado y poquito despistado, yo me habría coludido con gente que resulta que no conozco de antes ni de después, que habría negociado con personas que, teniendo incautado mi teléfono, han determinado que yo no he tenido ningún tipo de comunicación con ellas. Entonces, ¿cómo me he coludido y negociado con gente que no conozco? Es increíble. Bueno, a este tipo de campañas, ya para ir terminando, campañas retorcidas, perversas, sumamente hostiles a las que hemos estado sometidos Pablo Gas y este pequeño servidor, desde el año 2018 hasta el día de hoy, sin tregua, sin pausa. O sea, estamos hablando de una infodemia del carajo, si acaso no se entendió, ¿no? A la reiteración de falsedades jamás contrastadas, jamás corroboradas, jamás comparadas para sembrar prejuicios sobre nosotros, gota a gota hasta ser un gigantesco charco. Y con el evidente propósito, ya lo dije desde un inicio, de
estigmatizarnos, demonizarnos, minar nuestras reputaciones y sembrar desconfianza hacia nosotros. El esfuerzo de esta caterva de medios y personajillos oscuros, soda lovers, soda troles, llámenlos como quieran, y fiscales de actuación dudosa, donde todos además repiten, eso sí, religiosamente la letanía, el sodalicio por si acaso, nada tiene que ver con esto. O sea, como sea, es de verdad indescriptible, indescriptible esto que viene sucediendo con nosotros. Porque ni siquiera se asemeja a lo que ocurrió en la época del Fujimorismo. En la época del Fujimorismo, Montesinos y Fujimori se encargaban de hacer estas campañas también mierdosas de poner eh, titulares en la prensa chicha para hablar pestes de un personaje determinado, ¿no? Alberto Andrade, eh, Gustavo Momellón en su momento, Manuel de Ornelas, entre los que recuerdo. Pero esto de armar reportajes de investigación, inventar narrativas una detrás de otra y que luego tienen un correlato en instancias fiscales y judiciales, ni en los tiempos de Fujimori. Bueno, una de las razones de la expulsión que aparece en el primer edicto papal sobre los primeros eyectados del sodalicio, les recuerdo a todos, es el hackeo de las comunicaciones. Hackeo de las comunicaciones. Eso es lo que se hacía en la Organización Peruana de Fachada Católica. Esta práctica criminal era usual al interior de la Sociedad de Vida Apostólica, al punto que muchos de los correos personales, de los correos electrónicos, hackeados, conseguidos a través de un pirata cibernético, un pirata informático, era extraído de los propios adeptos, de los familiares de los adeptos y, en no pocos casos, de los considerados enemigos de la institución. Esto está documentado en las carpetas fiscales, en la investigación que se abrió en la Fiscalía sobre el sodalicio que ha sido archivada. Está de forma referencial en el informe de la Comisión de Belaúnde, está en Sin Noticias de Dios, donde incluso hay varios de los correos que demuestran estos hackeos electrónicos. Y lo más alucinante es que ha quedado demostrado que los documentos hackeados, los correos electrónicos, no solamente eran vistos por un grupito, por Erwin Scheuch, que era una suerte de coordinador, aparentemente. Está demostrado que lo sabían gente como el cura Jaime Bertel, el cura Gonzalo Len, y llegaba, no, Luis Fernando Figari, y llegaba hasta los sucesivos consejos superiores. El Consejo Superior es la instancia de gobierno del sodalicio, o sea, llegaba a la cúpula. La cúpula estaba al tanto de los hackeos, de las intercepciones de las comunicaciones electrónicas. Es increíble y que conste en actas. No estamos hablando de errores de juventud, de rigores físicos en la disciplina, de abusos espirituales o físicos. No, 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 no se equivoque. Estamos hablando de hackeo de las comunicaciones y que llegaban hasta el Consejo Superior del Sodalicio, la instancia máxima de gobierno.
¿Por qué menciono esto? Que era una práctica recurrente. Porque también me ocurrió a mí, qué casualidad. Esto es un rosario de coincidencias, por Dios. Me ocurrió a mí y me entero, cuando un 8 de noviembre del 2018, sin mayor justificación, la abeja, qué casualidad, la abeja, publicó documentos personales de este pequeño servidor, extraídos de mi computadora de acá, de esta, que fueron extraídos ilegalmente y con absoluta impunidad, y los correos hackeados que mostraban unas coordinaciones para un viaje a Santiago de Chile. El viaje que les comentaba al inicio, donde me invitaron un grupo de activistas, donde no había nada de criminal. Y eran interacciones entre el ex cura mexicano, Alberto Atié, una celebridad en México porque es uno de los que jugó un rol muy comprometido en el caso Legionarios de Cristo, el abogado y activista norteamericano Tim Law y la ecuatoriana exfuncionaria de Naciones Unidas, Sara Oviedo. En estos correos, además, habían dos adjuntos, un borrador preparado por Atié y otro elaborado por Sara Oviedo. ¿Sobre qué? Sobre el famoso accountability o rendición de cuentas que en ese momento grupos de activistas como este le exigían al Vaticano en el caso de los abusos sexuales a menores por parte de religiosos católicos. Algo que luego, por cierto, ya han asumido como propios el cardenal de Boston, John O'Malley, el cardenal de Chicago, Cupich, Hans Zollner, jesuita de la Gregoriana, entre otros tantos, y el propio Papa Francisco. En ese momento no se hablaba de contabilidad y rendición de cuentas. Y no era nada así, un intento de, no sé, asesinato del Papa, no sé. Y lo publica Reboreo así, ¡oh! Esta es la evidencia. ¿La evidencia de qué? Bueno, según Reboreo, este pechito pertenecía a una conspiración global cuya finalidad era la destrucción de la Iglesia Católica en su totalidad, nada menos, y que integraba además un proyecto mundial anticlerical y en ese plan, ¿no? Salinas, escribió Reboreo, seguramente se estará preguntando, y con él los otros destinatarios del correo, o sea, Alberto Atié, Tim Law y Sara Oviedo, ¿cómo pueden haber caído por estos lares documentos de tal magnitud? A uno le llamó el Acuerdo de Varsovia, así como para darle un guachafazo. Este, ¿Cómo pueden haber caído por estos lares documentos de tal magnitud? Pues todavía, miren, escuchen, pues todavía hay gente buena en este mundo. Así, la abeja y su director, Luciano Reboreo, validaban la tropelía claramente delictiva. Bueno, ese es uno de los tantos botones y muestras de esta cacería de brujas que no parece cesar, aprovechando el hecho de que en el Perú cualquier ciudadano puede demandar a otro en el Ministerio Público, lo cual no está mal, no está mal. El problema es que uno espera un filtro, una criba, un mínimo de sindéresis por parte de la Fiscalía cuando admite o decide no admitir una investigación fiscal.
O sea, un poquito de sentido común y de realidad. Era Edgardo Palomino Martínez, como dice Reinaldo Avia, que es el que admite la demanda, un ciudadano independiente. Puedo seguir hablando horas sobre todas las cosas que ha escrito este personaje, pero bastaba o sea, googlearlo y ver que era un sodatrol de tomo y lomo, de campeonato además. Bueno, Edgardo Palomino Martínez, uno de nuestros difamadores de oficio, por llamarlo de alguna forma, y colega además del director de La Abeja, Luciano Reboreo, en la misma organización política, el grupo de Rafael López Aliá. Dicho sea de paso, todos son una serie de coincidencias nada más. Muy amigo, muy cercano de el cura Jaime Bertel, a quien considera, y lo ha dicho, un santo. Están las declaraciones en la encerrona. Pueden entrar a YouTube, poner Rafael López Aliaga, Jaime Bertel, santo. No solamente es un santo Jaime Bertel, también tiene la mejor opinión de los hermanos Len, Juan Carlos, Javier y Gonzalo, estos dos últimos curas que aún se mantienen en la institución. No han salido en los grupos de expulsados. Pero bueno, de todas estas demandas, por supuesto, yo me iba enterando de casualidad cuando eran difundidas a través de estos medios del ecosistema de la difamación. Jamás por notificaciones judiciales que llegaban a mi puerta. Nunca llegaron. Solamente llegó esta que ha crecido a niveles exponenciales, ¿no? El 23 de abril del 2019 me enteré, por ejemplo, en Expreso se informó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, estaba evaluando una de las denuncias de Edgardo Palomino Martínez. Según el denunciante Edgardo Palomino Martínez, existe un grado de amistad entre el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y Pedro Salinas, por lo que le habría beneficiado con un contrato. La prueba de la amistad entre el entonces fiscal Pablo Sánchez y yo sería que el ex fiscal habría tenido en sus manos el libro Mitad monjes, mitad soldados, escrito por Salinas a la limón con Pablo Gas. Esto lo dijo Edgardo Palomino Martínez en Expreso. Se refiere a la vez, la única vez que había estado y la primera vez que veía a Pablo Sánchez, porque después del lanzamiento de Mitad Monjes, Mitad Soldados en octubre del 2015, nos citó a Pau y a mí a su despacho para comunicarnos que iba a abrir una investigación de oficio. Y Pau tomó un selfie al final de la reunión. Ese selfie que ha salido publicado no sé cuántas veces en la portada de Expreso y en sus páginas interiores muchas veces más, es la prueba de que hay una conexión con Pablo Sánchez y nos conocemos de toda la vida. A ese nivel de estupidez se ha llegado y lo más alucinante, se ha avanzado. En entrevista con el diario La Razón, Edgardo Palomino Martínez anunció en otro momento, el 6 de agosto del 2020, que había presentado una nueva denuncia contra mí. Estas son de las que yo he contabilizado, que ha presentado porque han aparecido y rebotado en el ecosistema de desinformación. ¿Cuántas más habrán? Esta habría sido ante el despacho del fiscal Carlos Puma Quispe. Según Palomino Martínez en La Razón, este servidor había cometido delitos de cohecho y lavado de activos y defraudación tributaria agravada. Y después, otras cosas también publicadas en La Razón, que yo habría manejado y encubierto
el caso Chinchero, donde yo no he tenido nada que ver, donde el presidente Martín Vizcarra habría tenido un rol protagónico. No conozco a Martín Vizcarra, quien debería estar preso después de la última denuncia que le han dado, le han tirado dedazo, que habría hecho una consultoría simulada al Estado que nunca se brindó, que nunca se ejecutó, que había emitido facturas por conceptos falsos, que habría pagado coimas y sobornos y un rosario interminable de trastadas y felonías y fechorías de carácter delictivo que habría perpetrado. Qué bestia, soy un criminal de marca mayor. Bueno, el otro medio en el que nos enteramos de los adelantos de estos hostigamientos judiciales era Café Viena, ¿no? El 20 de diciembre del 2019, este portal dio cuenta de que Edgardo Palomino Martínez había formulado otra demanda, esta vez ante el fiscal Carlos Juárez Muñoz, con fecha 18 de marzo del 2019. En esa oportunidad no se especificaba el por qué. Pero estas son, reitero, algunas de las perlas que tengo registradas. Pero asumo que deben haber más que se perdieron en el camino porque por ahí habrá tocado algún fiscal con sindéresis, con sentido común, capaz de juzgar la realidad tal cual es, ¿no? Pero la obsesión desaforada de este personajillo conmigo y con Pau llegó a tal punto que cuando Pau fue amenazada de muerte, Palomino Martínez salió inmediatamente en La Razón a minimizar la intimidación. Esto fue el 15 de octubre del 2020. Y con el mayor desparpajo publicó no solamente, de paso, la dirección de mi casa, sino que publicó 3 fotos aéreas de mi vivienda con la pretensión de exponerme como una suerte de narcotraficante o algo así, sin ninguna justificación, además. Quería exhibir dónde residía. Y una cosa que también es difícil de perdonar, ¿no? Publicó también, o adicionalmente, la dirección de la casa donde vivían mis hijos en ese segundo. ¿Para qué? Para generar ahí que vaya la resistencia, la pestilencia, a tirar bolsas de caca. Bueno, en esta pestilente nota de Palomino Martínez sobre la escalofriante amenaza contra Paolo Ugas, decía, tal amenaza de muerte es una creación de Pedro Salinas Chacaltana, de la propia Paolo Ugas y del abogado Carlos Rivera Paz, la que tendría como finalidad que el público se distraiga con el riesgo de su vida que supuestamente correrían estos periodistas. ¿Pueden creerlo? Hay que ser bien miserable y bien pobre diablo para burlarse de una amenaza de muerte que fue real. Y añadió, una vez más, reitero, Paolo Ugas y Pedro Salinas son parte de mi investigación sobre la corrupción en la municipalidad de Lima. Durante el gobierno edil de Susana Villarán, esta nota era una de no sé cuántas publicadas por Palomino Martínez en La Razón, que no fueron pocas. Esa vez sí decidí contestar tanta estupidez, tanta cojudez y tanta hijo de putés de este personaje alacranesco Edgardo Palomino Martínez.
Y en mi videocolumna diaria en el portal de la Mula advertí, si algún incidente o evento extraño sucede en mi casa o conmigo, el responsable será el cacógrafo Edgardo Palomino Martínez. Porque lo que para mí era una cosa evidente, y para Pao también, y para Llovera también, y para Carlos Rivera también, y para un montón de gente también, para otros despistados, claro, con toda razón, ¿no? ¿Qué importa, digamos, la vida de estos periodistas? Bueno, nos estaban pasando la aplanadora por encima, el Caterpillar completo. Y vaya si ocurrió, vaya si ocurrió. Hacia fines del 2021, ahí nomás, nos enteramos luego que fui sometido a un operativo de marcaje y reglaje, distinto a uno que yo había denunciado en la municipalidad de Mala, que ese sí nunca se determinó porque la fiscal de aquí de Mala se demoró un año en responder. Las instituciones en este país son de tecnopor, de juguete, no sirven para un carajo. Bueno, esta operación de marcaje y reglaje, distinta a una que denuncié en el diario La República, que fue real, que estaba de testigo el comisario de ese entonces aquí en Mala, entre otras personas, eh, se denominó Operativo VIP y se armó para determinar cuáles eran mis movimientos. Luego de eso, en enero del 2022, ahí nomás, fue el mega operativo, el mega allanamiento en 5 lugares a la vez, pero acá fue el más nutrido, más de 20 policías armados, además de fiscales y peritos y qué sé yo, entraron acá con dos objetivos: llevarse mi teléfono, el cual se llevaron, y llevarse esta computadora que no pudieron llevarse porque está empotrada a la pared. Y por eso que no se mueve de acá. Y claro, el fiscal a cargo en ese momento, monitoreado por el fiscal Víctor Vidal Fernández, me dijo, porque fue explícito, yo le dije, usted ha venido acá a llevarse el libro. Estoy escribiendo, en ese momento todavía el tocho no había sido terminado, yo estaba por la página 700 y pico. Eh, y me dicen, pero señor Salinas, algo le tengo que llevar a mi jefe. Bueno, eh, y le saqué un USB y le dije, acá hay 150 páginas de libro. Tac. No, perdón, no le dije aquí está el libro, le dije. Habían 150 páginas en realidad, que para todos los efectos era la parte introductiva. Lo mejorcito venía después. O sea, que no me vengan con que no vinieron esa madrugada por mi libro. Y vinieron y allanaron la casa con mi hija menor adentro, que en ese momento era menor de edad y que desde entonces tiene problemas para dormir cuando viene a Mala. Dios perdona, yo no soy Dios. Así que a mí me van a tener jodiendo y exigiendo justicia. Y si se meten conmigo, me van a encontrar. Dispuesto, además. En fin, retomando. eh, Pocas semanas antes, bastante tarde, lo confieso, acudí a las oficinas del estudio Arbizu y Gamarra para querellar a los tres principales e inescrupulosos personajes del ecosistema de difamación: Luciano Reboredo, Edgardo Palomino Martínez
y Uribe Schmuel. Al único que pude llevar a los tribunales fue Luciano Reboreo. Los otros dos están no habidos. Nadie sabe dónde están. Se los tragó la tierra a Palomino Martínez y a Uribe Schmuel. Increíble. Ahora, ya si alguien llegó hasta acá, tiene todo mi aprecio para comenzar. Qué paciencia, por Dios. Mil disculpas. Pero si no me defiendo yo, no me defiende nadie. Porque este país es así. El caínismo navajero cunde. Nadie se compra el pleito por otro porque, uy, y si me dan a mí, si yo me meto, me van a dar a mí también. Yo comprendo y respeto esas cosas. Así que aquí me tienen, defendiéndome, porque está en juego mi libertad. Y no exagero nada. Bueno, ya supongo que habrá algo de percepción sobre esta fijación inquietante de estos personajes sobre nosotros, con sus demandas calumniosas contra Pablo Ugaz, contra Daniel Llovera, contra mí, durante años. Algo que, si me apuran, no me digan que escapa de lo normal. Según uno de ellos, nuestro ánimo de justicia en el caso sodalicio es una malsana obsesión. Café Viena, 8 de noviembre del 2019, o sea, Uribe Schmuel. Mientras que ellos siempre se encargaban de subrayar que por si acaso sus textos, todos injuriosos siempre, este, con mala leche, ¿no? Con mala uva, nada tenían que ver con el sodalicio y sus crónicas o sus investigaciones, que no eran más que cataratas de caca, eran investigaciones periodísticas serias e independientes, por supuesto. Hasta que finalmente, la pieza que faltaba para entender no sé si rompecabezas, pero esta historia y explicar y comprender esta obcecación maníaca y tesón fanático contra los periodistas que investigamos la cultura de abuso de poder en esa organización alias Sodalicio, se reveló con la Operación Valquiria el año pasado, uno de los mayores escándalos en el corazón del Ministerio Público en el Perú, que de paso desnudaría la naturaleza mafiosa del sodalicio. Este operativo terminó de traerse abajo, de paso, o lo más importante, a la ya suspendida en ese segundo fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que había sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia, por haber causado grave daño a los equipos de investigación en casos de corrupción y de narcotráfico, que los había cambiado por gente incondicional, por gente sumisa, por gente de su confianza absoluta. De acuerdo con fuentes del portal de investigación más serio del país, IDL Reporteros, en una nota del 10 de diciembre del 2023, dos personajes aparecerían como estrechamente vinculados con Patricia Benavides en las varias tramas escandalosas que la salpicaban. ¿Quiénes eran? El exministro aprista Hernán Garrido Leca y el abogado José Luis Aullón Dalorto, de 75 años,
socio fundador del bufete Aullón y Aullón, abogados economistas. Mencionado no pocas veces y vinculado a las campañas contra Daniel Llovera y que cuyo principal cliente era el sodalicio de Vida Cristiana. ¿Ah? ¿Recordaron el nombre que mencioné cuando hablábamos del caso de Llovera? Bueno, ahí está. Conectando todo. Lo más sorprendente, impactante para quienes seguíamos el caso sodalicio es que un acta de transcripción del 13 de diciembre del año 2023 confirmaba, a través de uno de los colaboradores eficaces, que Aullón lograba favores dentro del Ministerio Público para beneficiar a sus clientes, y esto es textual, manejando, controlando y direccionando procesos penales e investigaciones fiscales como el denominado caso Sodalicio. Y esto fue corroborado por otro testimonio, el del fiscal Rafael Vela Barba, quien expresó Aullón tenía interés en la investigación que se seguía contra la periodista Paola Ugaz. Su interés era que la investigación no sea archivada y que continuara siendo objeto de procesamiento penal. Paola Ugaz tenía una relación de conflictos judiciales con el sodalicio de Vida Cristiana. Hasta ahí la cita. Como verán, era la pieza del rompecabezas que faltaba. Aullón, siempre tras bambalinas, siempre en la sombra, era el punto que unía a todos los demás y se hacía presente en las muchísimas movidas extrañas del sodalicium en los pasadizos judiciales y fiscales con los casos fabricados contra nosotros. Lo más alucinante es que la Operación Valquiria destapó este escándalo mayúsculo luego de la visita de la misión Scicluna Bertomeu. O sea, con misión papal en el Perú, estos seguían actuando con su sicario en las entrañas del sistema judicial peruano. O sea, no cambiaron nada, nunca, nunca. Siempre fueron una organización mafiosa y se siguieron comportando como una organización mafiosa. Y no se detuvieron y no se han detenido todavía. Y han logrado récords históricos en persecuciones contra periodistas. Daniel Llovera, por ejemplo, se ha convertido en el periodista que ha logrado tener el registro de tener el proceso más largo en la historia por difamación, más de 6 años. Paola Ugaz es la primera periodista en la historia del Perú a quien le levantan el secreto de las comunicaciones. Y a mí están a puertas de abrirme un proceso para encarcelarme por 7 años debido a un delito que jamás cometí. Y de paso, nos acabamos de enterar, también me habrían levantado el secreto de las comunicaciones, convirtiéndome en el segundo periodista en la historia del Perú al que le levantan el secreto de las comunicaciones. Qué coincidencia que la primera y el segundo son los dos periodistas que investigaron el puto caso Sodalicio. Pero ya saben, todo es pura coincidencia, todo es fruto de la casualidad, todo es puro delirio de persecución de parte nuestra y como diría Edgardo Palomino Martínez, Reboredo o el fiscal Reinaldo Avia, el sodalicio nada tiene que ver. Hasta la siguiente videocolumna. ¡Chao!